Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un vídeo súper especial, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que estamos emocionados de compartir. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a meternos de lleno en la cocina de Kerem y Hande, porque Hande va a revelar el secreto de su cocina. Sí, han oído bien. Esa cocina que siempre luce tan impecable, donde salen platillos deliciosos, y que a menudo se preguntan cómo lo hace. Pues hoy, Hande nos abre las puertas y nos comparte esos trucos, esos pequeños secretos que hacen toda la diferencia. Así que prepárense porque vamos a desvelar la magia detrás de sus creaciones culinarias. Y antes de que nos metamos de lleno en la materia, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y a ustedes les encantarán las sorpresas que tenemos preparadas. Bueno, vamos a lo que vinimos. La cocina de Hande es para muchos un enigma. Y no me extraña porque cada vez que vemos una foto o un vídeo suyo, siempre está todo ordenado, las especias en su sitio, los utensilios perfectos, y por supuesto, la comida, que ni hablar. Siempre se ve espectacular. Hoy Hande nos va a contar todo. No se trata solo de recetas, aunque alguna pincelada de alguna receta secreta podría aparecer, quién sabe. Se trata más de los fundamentos de las pequeñas cosas que ella hace en su día a día, en su rutina de cocina, que realmente marcan la diferencia. Vamos a hablar de organización, de cómo ella cuida sus ingredientes, de cómo se prepara para cocinar, y sí, también de algunos truquitos que hacen que todo sepa mejor. Kerem, tú que eres el principal beneficiario de esta cocina, ¿cómo describirías la experiencia de comer la comida de Hande? ¿Hay algún plato que sea tu favorito y que sepas que lleva ese toque secreto de Hande? Gracias, Kerem, por esa introducción tan deliciosa. Y Hande, lo del amor y la dedicación es fundamental, pero seguro que hay algo más. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. El primer gran secreto de Hande que creo que muchos podemos aplicar en nuestras casas, es la mise en place. ¿Qué es eso?, se preguntarán. Básicamente es tener todo preparado antes de empezar a cocinar. Cortar las verduras, medir los ingredientes, tener las especias a mano. Todo listo y dispuesto. Hande, ¿nos puedes contar un poco cómo tú organizas tu mise en place para, por ejemplo, un plato que requiera varios pasos? Exacto. Es como tener tu estación de trabajo lista. Y eso, al final, te permite ser mucho más eficiente y disfrutar más del proceso. ¿Y qué hay de la organización de la despensa y la nevera? Porque a veces, si no encuentras lo que buscas, ya empezamos mal, ¿verdad? Esa es una recomendación de oro. Esos recipientes herméticos son salvavidas. Y hablando de ingredientes, ¿cómo eliges tus ingredientes? ¿Buscas algo en particular cuando vas al supermercado o a la verdulería? La calidad de la materia prima, qué gran verdad. Eso es algo que a veces subestimamos. Ahora vayamos a algo más específico de la cocina, las especias. Tú utilizas muchísimas y siempre parece que sabes exactamente cuál añadir. ¿Cuál es tu secreto para dominar el arte de las especias? Tostar las especias. ¡Qué buena idea! Eso sí que es un secreto de cocina de los que valen oro. Y con respecto a las hierbas frescas, ¿algún truco para que duren más o para aprovechar al máximo su sabor? Cubiteras con hierbas y aceite. Me parece genial para esos momentos en los que necesitas un toque fresco y no tienes tiempo. Ahora hablemos de técnicas. ¿Hay alguna técnica básica que tú consideres fundamental para que todo salga bien? Algo que, si lo haces bien, ya tienes medio camino recorrido. Sellado de carnes, no sobrecargar la sartén, cocción lenta. Son pilares de la buena cocina. ¿Y la limpieza? ¿Cómo mantienes tú la cocina tan ordenada mientras cocinas? Porque yo personalmente acabo pareciendo que ha pasado un huracán. Bueno, tengo mis truquillos. Intento limpiar sobre la marcha. Mientras algo se está cocinando, aprovecho para lavar los utensilios que ya no necesito o para limpiar las superficies. Voy recogiendo a medida que avanzo. También cuando preparo la mise en place, ya estoy separando los residuos orgánicos de lo que va a la basura. Y al terminar de cocinar, tengo un ritual, dejo la cocina impecable. Es una forma de empezar con buen pie el siguiente día y de disfrutar del espacio limpio.
Limpiar sobre la marcha, eso es clave para evitar el caos. Me encanta esa idea. Y ahora, una pregunta un poco más personal. ¿Hay algún utensilio de cocina que sea tu favorito, ese que usas siempre y sin el cual no podrías vivir? ¡Qué buenos consejos, Ande! Se nota que cada utensilio tiene su propósito y que sabes sacarle el máximo partido. Y ya para ir cerrando esta parte, ¿cuál dirías que es el error más común que ves en la cocina casera, y cómo se puede evitar? Probar, probar y volver a probar. Qué importante es eso. Y no tener miedo a equivocarse. Eso nos anima a todos. Kerem, ¿algún otro secreto que se te escape de Ande que debamos saber? Bueno, un secreto que ella no dice, pero que yo noto, es que siempre tiene una pequeña nota pegada en la nevera con el menú de la semana. Eso le ayuda a planificar y a no desperdiciar comida. Y a veces, cuando está muy inspirada, saca ingredientes que ni yo sé para qué son, y acaba saliendo algo espectacular. Pues estos han sido, a grandes rasgos, los secretos de la cocina de Ande. Hemos hablado de la importancia de la mise en place para estar organizados y eficientes, de cómo elegir y almacenar los ingredientes para garantizar su frescura y calidad, del poder de las especias y cómo potenciar su sabor, de técnicas fundamentales como el sellado de carnes y la cocción lenta, de la limpieza sobre la marcha para mantener el orden, de utensilios clave y, por supuesto, de no tener miedo a experimentar y probar. Son consejos prácticos que podemos empezar a aplicar hoy mismo en nuestras cocinas. Y llegamos al final de este vídeo tan especial. Esperamos de verdad que hayan disfrutado tanto como nosotros compartiendo estos secretos con ustedes. Ha sido un placer tener a Ande desvelando un poco de la magia que ocurre en su cocina. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora es su turno. Nos encantaría saber qué les parecieron estos consejos. ¿Hay algún truco que Ande haya mencionado que ya utilicen? ¿O alguno que les haya parecido especialmente útil y que vayan a poner en práctica? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.